La trampa y la letra pequeña de las sociedades holding. Algo que muy poca gente cuenta y algo que es sumamente importante, que es el famoso motivo económico válido. He hecho vídeos sobre esto en innumerables ocasiones. He sido y soy muy hater de todos aquellos vendedores de humo y vendedores de estructuras sin motivos económicos válidos. Vale. Dicho esto, os expliqué en muchas ocasiones lo que es una sociedad holding y lo que implica tener una sociedad holding. Estas sociedades son sociedades tenedoras de participaciones que conforman la cabecera o actúan como sociedad matriz de un grupo. Entonces, una persona A que tiene unas participaciones de la sociedad C y de la sociedad W, coge y aporta estas participaciones de sociedades limitadas, si fueran SA serían acciones, a una sociedad holding que vamos a llamar H, ¿vale? De tal manera que podríamos considerar esto como una aportación no dineraria. Ahora vamos a ver que si estamos hablando de porcentajes elevados y donde H adquiere el control de C y de W, estaríamos hablando de un canje de valores. En definitiva, ¿por qué os digo esto? Porque las aportaciones de participaciones, en este caso por parte de A, la persona física, a una sociedad H, que será la sociedad holding de dos filiales, en este caso, es una aportación que habría que acoger al régimen especial para neutralizar la tributación. ¿De acuerdo? Ese régimen especial es el famoso régimen FEAC, régimen de fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canje de valores. Bien, vale. Dicho esto, las personas se piensan que los únicos incentivos de las sociedades holding son los que dice el artículo 21 de la ley del impuesto sobre sociedades, y además leídos de una manera muy por encima, ¿no? Que es que, yo con que tenga el 5%, o mi holding tenga el 5% de cada una de las sociedades filiales, es suficiente. Con que mantenga la participación durante un año, ya es suficiente. ¿Para qué? Para poder teóricamente gozar de los incentivos de este artículo 21, ¿no? Que son la exención del 95% en los dividendos que llegan de las filiales a la holding y, por otro lado, el 95% en la exención de las plusvalías derivadas por la venta de participaciones de sociedades filiales. Vale, bien. Hasta aquí todo estupendo. Pero ¿qué pasa? Que esta aportación que en primera instancia realiza A la sociedad H es una aportación que se va a acoger, como os decía, al régimen FEAC. Es decir, va a neutralizar la tributación, la va a diferir en el tiempo. No va a tener que tributar a priori A por la variación patrimonial, teniendo en cuenta la diferencia entre el valor razonable de las participaciones que aporta y el valor de adquisición de las mismas. ¿De acuerdo? Bien. Pero pasa una cosa, y es que el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad y canje de valores, aportaciones no dinerarias y canje de valores, exige un motivo económico válido. Si no hay motivo económico válido, no hay negocio. Vale, ¿y qué es lo que hará la administración tributaria? Si usted está difiriendo esta tributación y usted se está acogiendo al régimen especial en la aportación de estas participaciones, oiga, usted me tiene que demostrar a mí que hay motivos económicos válidos en la constitución de la sociedad holding, porque si no, es una sociedad que una sociedad que está completamente interpuesta, es una sociedad que está simulada. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues en muchos casos el objetivo de que la persona A tiene a medio plazo la idea de vender las participaciones. Entonces coge y dice, voy a aportarles a una sociedad holding para que en ese caso no tenga tributación, no tenga incremento de patrimonio a efectos de renta por la venta de estas participaciones, porque a lo mejor la va a vender o va a vender un porcentaje de participaciones relevante, de tal manera que, bueno, el impacto fiscal en sede de IRPF sería relativamente alto, ¿no? Entonces, bueno, coge y dice, voy a hacer esta operación. Bien, pues esta operación, mucho cuidado con ella, porque lo que os digo, si no responde a motivos económicos válidos, la primera contingencia ya la tienes en la aportación de estas participaciones que tú estás diciendo que te estás acogiendo a un régimen que, bueno, en principio va a diferir la tributación. Pero es que luego, si tú vendes las participaciones, ¿qué ocurre? ¿Tiene que pasar un año? Y a lo mejor tampoco, porque si rascamos un poco el artículo 21 de la Ley de Sociedades y nos vamos al artículo 21.4, habla de otras cosas diferentes, ¿vale? Y de hecho os lo voy a leer.
Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo séptimo, del título séptimo de esta ley, y la aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas en la base imponible del impuesto sobre la renta a las personas físicas derivadas de la aportación de participaciones en entidades, ¿no? Y dice lo siguiente: cuando las referidas participaciones sean objeto de transmisión en los 2 años posteriores, dos años posteriores a la fecha en que se realizó la operación de aportación, la exención no se aplicará sobre la diferencia positiva entre el valor fiscal de las participaciones recibidas por la entidad adquirente y el valor de mercado en el momento de su adquisición, salvo que se acredite que las personas físicas han transmitido su participación en la entidad durante el referido plazo. Entonces, ¿realmente siempre es un año? ¿O en caso de que la persona aporte las participaciones con carácter previo acogiéndose a este régimen especial, tienen que pasar 2? Bueno, pues de nada, ¿eh? Vale, dicho esto, siguiendo con un ejemplo de este interesante libro que tengo sobre reestructuraciones empresariales, al cual le doy muchas vueltas porque la verdad me divierte mucho, dice lo siguiente, ¿no? Es un poco la coletilla, el ejemplo, dice: a la vista de los hechos, bueno, antes de nada dice la siguiente precisión, ¿no? En este momento, y después de ver lo que ha sucedido, es necesario plantearnos si realmente la operación de aportación no dineraria con canje de valores tenía motivos económicos válidos, o si bien lo único que se pretendía era aportar las participaciones sin pagar impuestos en el IRPF de la persona X, para que después y en un plazo breve las mismas fueran vendidas por la sociedad que las ha adquirido. Es decir, exactamente lo que os acabo de explicar, ¿vale? A la vista de los hechos, parece ser que lo que ha ocurrido es esto último. Es decir, hay una simulación pura y dura y lo único que se busca es un ahorro impositivo. No se busca una reestructuración empresarial con motivos económicos válidos. Bien. A la vista de los hechos, parece ser que lo que ha ocurrido es esto último, por lo que en una posible comprobación tributaria, la administración eliminaría la ganancia patrimonial, la ventaja fiscal obtenida, la cual consiste en que debería de integrar en el IRPF la persona X la ganancia patrimonial obtenida en el año de su aportación, con los efectos que ello supone en cuanto a la valoración fiscal que tendrían en ese caso las participaciones en la sociedad holding, cuyo valor sería de X más 1 y no de X, porque lógicamente cuando te acoges al régimen de diferimiento, al régimen fiscal especial, teóricamente la sociedad holding hereda, entre comillas, el valor de adquisición que ha tenido para el socio aportante, ¿de acuerdo? Bien. Lo que daría también lugar a rectificar en este sentido la declaración de ISD del 2019 practicada por la Mercantil. Bueno, esto ya os hablaré de ellos porque es un tema de ajustes extracontables que habría que hacer en las sociedades mercantiles, pero bueno, esto si os interesa le podemos dar una vuelta porque a mí me gusta mucho, ¿vale? Dicho esto, mucho cuidado con el tema de las sociedades holding. No sirven para todo el mundo. La moraleja de este vídeo es que realmente todo tiene que responder a motivos económicos válidos y tienes que poder acreditar que la reestructuración empresarial la estás haciendo conforme a esto que os estoy comentando, no conforme a buscar única y exclusivamente una ventaja fiscal.